americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. El coronavirus llega a Perú, Colombia y Costa Rica. Hay más de 100.000 casos de COVID-19 en el mundo. La cifra de muertos ascendió a 3.500. Rafael Correa en la mira de la justicia ecuatoriana. La fiscalía pide la pena máxima para el expresidente por el delito de cohecho. Pero eso es insostenible. Entonces pongamos ejemplo de Haití, pues también saquen los errores de Haití. Empujemos a la dictadura. Ellos mismos, ¿no? Que sean ellos los que tengan el dilema, no nosotros. De nuevo, para nosotros no es un dilema elección o no, porque sabemos lo que significa elección, no es una farsa. No nos vamos a prestar para farsa, lo rectifico y lo vuelvo a ratificar. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió unificar la lucha contra el régimen en el Pliego Nacional de Conflicto presentado hoy junto a gremios, sindicatos y organizaciones civiles. Hoy en TecnoQuick les presentamos una aplicación que lo podría salvar de un robo o un secuestro. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos puedan acompañar hoy sábado. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latarde en NTN24. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Comenzamos. El gobierno de Ecuador confirmó en las últimas horas que ya son 14 los casos confirmados de COVID-19 en su territorio. El más reciente es el de un extranjero que llegó hasta el país suramericano por turismo. El paciente está ahora mismo aislado en un centro hospitalario y su pronóstico es reservado. Las autoridades sanitarias dijeron que 14 personas que tuvieron contacto con este infectado permanecen en cuarentena. Trabajan además para esclarecer el cerco epidemiológico para este caso. Y Brasil es el segundo país de América Latina con más casos de COVID-19. Los casos confirmados ascendieron a 13 y la cifra de sospechosos a 768. La mayoría de pacientes tratados por el nuevo coronavirus reside en el estado de Sao Paulo. El presidente Jair Bolsonaro hizo un llamado a la calma y afirmó que no hay razones para temerle a esta enfermedad. Convoco a la población brasileña, en especial a los profesionales de la salud, para que trabajemos juntos y superemos juntos esta situación. Es el momento de la unión. Aun cuando el problema pueda agravarse, no hay motivo para el pánico. Hay que seguir rigurosamente las recomendaciones de los especialistas. Esa es la mejor medida de prevención. Y el Ministerio de Salud de Argentina ya elevó a 8 el número de pacientes contagiados. Desde la cartera también se hizo énfasis en que todos son casos importados. Los nacionales estuvieron recientemente en Europa, principalmente en Italia, uno de los principales focos de transmisión. Las personas que permanecen en condición estable tienen entre 23 y 72 años. El gobierno informó que continúa en la etapa de contención y buscan localizar a todas las personas con las que los infectados tuvieron contacto. Seguimos en América. En Chile también aumentan los casos. Este sábado las autoridades sanitarias informaron que un joven de 17 años se convirtió en el 6º paciente en ser atendido por la también llamada neumonía de Wuhan. El menor es familiar directo de los casos reportados como 3 y 5. Junto a ellos estuvo de viaje por Italia. El Ministerio de Salud aseguró que el joven está bajo vigilancia epidemiológica junto a su familia en su residencia ubicada en la región metropolitana de la capital de Santiago. México iguala en número de infectados a Chile. La Secretaría de Salud confirmó el 6º caso de COVID-19. Este caso es considerado como grave ya que corresponde a un hombre de la tercera edad que llegó al país norteamericano el pasado 21 de febrero. El paciente de 71 años habría tenido contacto con pocas personas. Las autoridades no mencionaron la ubicación en donde recibe atención médica por respeto al paciente.
Y Costa Rica confirmó su primer caso de coronavirus anoche. La paciente es una mujer de 49 años de nacionalidad estadounidense que ingresó al país centroamericano el 1 de marzo acompañada de su esposo. La pareja visitó las provincias de Punta Arenas y Alajuela. En este momento están aislados en una habitación de un hotel de la capital San José. El presidente Carlos Alvarado pidió el trabajo en equipo para enfrentar la enfermedad. El ministro de Salud indicó cuáles son los antecedentes de la pareja. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años estadounidense que ha viajado con el esposo de la misma edad. Ellos ingresaron el 1 de marzo a nuestro país. Han estado en la provincia de Punta Arenas, de Alajuela, y en este momento se encuentran en un lugar de alojamiento en San José. Perú y Colombia también confirmaron su primer caso. En el caso de este último país se trata de una joven que estuvo 6 días compartiendo con amigos y familiares sin saber que era portadora de esta enfermedad. 16 personas están aisladas en este momento. El 26 de febrero llegó la mujer de 19 años procedente de Milán, Italia. Un vuelo que tarda aproximadamente 13 horas y que sin presentar ningún síntoma pudo abordar junto a decenas de pasajeros más. En este momento, como ya se tiene confirmado el caso, se ha notificado a la empresa que hizo el vuelo y se está haciendo seguimiento de esos contactos que estuvieron cerca de la persona que realizó dicho vuelo. Ya en Bogotá compartió con su núcleo familiar y amigos que ahora también están en aislamiento. Las 2 personas que obviamente conviven con ella, las cuales también van, por ser contactos, van a estar en cuarentena. Durante 6 días antes de dar positivo para COVID-19, mantuvo contacto, según el Ministerio de Salud, con 16 personas. Con estas personas procede el aislamiento preventivo en su respectiva residencia por 7 días a partir del contacto y el seguimiento permanente por parte de la Secretaría Distrital de Bogotá. La mujer de 19 años ingresó a la clínica el martes 3 de marzo. Se sometió a las pruebas respectivas luego de presentar síntomas de infección respiratoria aguda. Esperó durante 2 días los resultados de los exámenes que al final dieron positivo para coronavirus. Sobre la primera paciente de COVID-19 en Colombia, no es público el número del vuelo y la aerolínea que tomó para llegar al país y la zona de Bogotá en la que vive y en la que permanece en cuarentena. Y Paraguay también confirmó su primer caso de coronavirus. Hasta el momento no hay detalles del perfil del primer contagiado. En minutos se espera que el ministro de Salud de este país ofrezca una conferencia de prensa para brindar más detalles y establecer, por supuesto, cómo llegó la enfermedad al país. A nivel mundial, 102.472 personas han contraído esta enfermedad. La mayoría de los casos han sido reportados en China. Desde que inició el brote del nuevo coronavirus en Wuhan, 3.491 personas han fallecido a causa de la neumonía. Los esfuerzos médicos, el aislamiento y los retrovirales han logrado que 57.463 personas en diferentes países hayan sido declaradas como recuperadas. Y esta que vamos a ver es una historia de vida en medio de este brote del coronavirus. Un bebé diagnosticado con COVID-19 solo 5 días después de su nacimiento fue curado y dado de alta del Hospital de Niños en la provincia china de Henan. Muden, que significa inmerso en la amabilidad, regresó a los brazos de sus padres, emocionados, por supuesto, después de estar a más de 300 kilómetros de distancia de ellos durante un mes, pues estaba recibiendo tratamiento. Cuando fue confirmado con la enfermedad, el pequeño mostró una respiración muy rápida, frecuencia cardíaca y acelerada y una ingesta de oxígeno deficiente, por lo que recibió atención prioritaria. A Muden le fue levantada la hospitalización después de dar 2 veces negativo a las pruebas de coronavirus. Desplegamos el mejor equipo de nuestro departamento de neonatología para el bebé y también preparamos equipos relevantes para el tratamiento de emergencia. Expertos de varios departamentos de nuestros hospitales llevaron a cabo consultas grupales para el bebé todos los días en función de sus condiciones. Ahora sus padres han venido alegremente para llevar al bebé a casa. Nos sentimos aliviados y felices de haber curado al bebé. Siento que nuestra familia ha recibido mucho apoyo desde que se infectó con la enfermedad, así que primero espero que nuestro hijo recuerde eso durante toda la vida y espero que aprenda del personal médico y sea un buen hombre. La
La tarde, fin de semana. Ya son las 4 de la tarde, 9 minutos en Bogotá, Quito y Lima. Vamos a cambiar de tema. La fiscal general de Ecuador solicitó la pena máxima para el expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho. Esto durante el cierre del juicio conocido por el caso Sobornos. De acuerdo con el Código Penal de este país, este delito es penado con hasta 8 años de cárcel, si es agravado. El exmandatario es señalado de tener el dominio total de una estructura que, según las investigaciones de la Fiscalía, solicitaba comisiones a cambio de contratos de la obra pública durante el gobierno de Correa. El Ministerio Público también exige además una reparación al Estado ecuatoriano por unos 1.130 millones de dólares. Además de Correa, en este caso también están implicados otros 20 exfuncionarios y empresarios. Entonces pongamos ejemplo de tipo también, saquen los errores de Haití. Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba... Mi primer invitado de hoy es Alfonso Pérez Serrano, director del portal de noticias ecuadorenvivo.com. Ahí está en pantalla. Bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto y un saludo a toda tu audiencia. Comencemos por aquí. El Ecuador, el ciudadano ecuatoriano está contento, satisfecho por la investigación que emprendió el Ministerio Público en el país, la Fiscalía, con el expresidente Rafael Correa y con lo que se ha dado hasta ahora, que es una imputación, una solicitud además de una pena máxima para el delito que podría llegar a 8 años? Bueno, la ciudadanía está satisfecha desde que pudo darse cuenta que el gobierno que dejó Correa no continuaba con las mismas prácticas delictivas en las que éste incurrió durante todo el periodo que estuvo en el poder. Recordemos que aquí en el Ecuador se instauró una mafia delictiva comandada por Rafael Correa, no solamente para cometer este tipo de delitos, sino muchos otros que tienen que ver con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Y pues bueno, por ahora Rafael Correa está siendo investigado y está acusado ya por la Fiscalía como ser el cabecilla de una organizada banda que se dedicaba a extorsionar a los ciudadanos y a los contratistas del Estado para que les entreguen dinero para coimas, digamos, para financiar las actividades políticas de su partido. Así que este es uno de los pocos casos, es uno de los muchos casos por los que Rafael Correa va a tener que rendir cuentas a la justicia. También está prófugo por su participación en el secuestro del dirigente político Fernando Valda. Ese es un caso de secuestro que ya fue condenado en Colombia, ya existen presos en Colombia y hay sentencia, está confirmado que hubo un secuestro, y Rafael Correa también es el responsable de haber ordenado y financiado el secuestro de Fernando Valda. Así que en este momento la orden de prisión que pesa sobre él es por el caso del secuestro de Fernando Valda. Pero también se acaba en este momento ya de presentar la acusación formal por parte de la Fiscalía y ha terminado una etapa del juicio en donde pues se señala efectivamente que Rafael Correa lideraba una banda de delincuentes, que es más o menos lo mismo que pasa en los otros países en donde el llamado socialismo del siglo XXI se logra tomar el poder, ¿no? Señor Pérez, ¿la Fiscalía logró presentar suficientes pruebas para, de alguna manera, sostener esa acusación? Bueno, la Fiscalía presentó tantas pruebas que de las pruebas de convicción que tenía y de los testigos que tenía y que podía presentar eran más de 160. Para ganar un poco de tiempo está tan bien armado el caso, es tan evidente el caso, todos los ecuatorianos sabemos que eso ocurría, que no necesitó de más tiempo, desechó muchos testimonios que podrían haber presentado, y pues ahora sucede que hasta el propio Rafael Correa, a través de sus tweets, en la desesperación en la que debe vivir este hombre que aquí era dueño de todos los poderes y que ahora está cercado por la justicia, pone tweets en donde se autoinculpa de una serie de hechos, como haber reconocido que tiene cuentas en paraísos fiscales, que se comunicaba permanentemente con el señor Romero, ex secretario de inteligencia,
para cometer delitos, procuró ayudar a Correa para que, Correa procuró ayudar y le dio fondos, hizo gestiones políticas con el Grupo Podemos de España para que Pablo Romero no sea extraditado al Ecuador. Es más, le sugirió permanentemente que fugue del país. Todo eso es ya público, ya se hizo público, toda esta información, esta investigación por parte de actores políticos que han tenido la acuciosidad de seguir investigando las actividades ilícitas cometidas durante la dictadura de Rafael Correa. Señor Pérez, sabemos que el expresidente Correa no vive en el Ecuador, está exiliado en Bélgica. Él tiene un abogado atendiendo este caso por el que le están pidiendo 8 años de prisión. Claro, él tiene un abogado, que es el abogado que ha trabajado para defender a todos los miembros de la mafia que Correa dirigía, es el mismo abogado. También tiene abogados en el exterior, o abogados sumamente costosos, que se hacen cargo no solamente de la defensa de los casos de Rafael Correa, sino también de el tema de Pablo Romero. Como le digo, es una pieza clave por todo lo que él tiene que revelar sobre otros actos delincuenciales cometidos por esta peligrosa banda de delincuentes que estuvo al mando del país, ¿no? Por este caso de soborno, señor Pérez, hay 20 personas más implicadas. Quería preguntarle por ellos y si están en Ecuador y si están de alguna manera cobijados por el poder económico que, según le entiendo, tiene todavía el expresidente Rafael Correa para pagar las defensas y, por supuesto, todas las gestiones en el juicio. Bueno, aquí en el Ecuador hay algunos miembros de la mafia que no lograron escapar. Por ejemplo, el ex vicepresidente de Rafael Correa, que fue candidato a la vicepresidencia también con el actual presidente Moreno. Él, por ejemplo, él está preso, está en la cárcel pagando por otro delito y ese no se pudo escapar. Sin lugar a dudas, hay muchos otros que han salido principalmente a México, en donde el gobierno mexicano, que también está presidido por otro de los políticos que aplican la doctrina del Foro de Sao Paulo, es decir, el socialismo del siglo XXI, les ha dado el carácter de protector, de perseguidos políticos o asilados políticos a todos estos mafiosos que se robaron, según se estima incluso por organismos internacionales, más de 70.000 millones de dólares. Más de 70.000 millones de dólares. Esto es 2 años completos del presupuesto general del Estado. Y muchos otros delitos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, que tienen que ver con por ejemplo, ese macabro espectáculo que fue el 30S, que está descubierto, que fue todo un montaje para tratar de reivindicar una imagen alicaída de Rafael Correa. Entonces, como le digo, algunos están aquí, pocos, la mayoría están en México gozando de vacaciones. Ahora, usted me decía al principio que este es apenas uno de los casos que se le imputa al expresidente Rafael Correa, el expresidente del Ecuador. Tiene que ver con corrupción, pero también se le acusa de fomentar violaciones a los derechos humanos. Y yo quiero compartir con nuestra audiencia un video que tiene que ver precisamente con Alfonso Pérez, que es el director del portal de noticias Ecuador en Vivo. Quiero que veamos estas imágenes y luego sigo hablando con el señor Alfonso Pérez. ¿Es Alfonso Pérez agredido por quiénes? Bueno, esta es una agresión ordenada por Rafael Correa. Quiero comenzar por decirle que resulta muy raro, ¿no?, que aparezca un audio en donde alguien graba que a mí me pegan. Todo lo que usted puede ver ahí, yo no recuerdo absolutamente nada. Yo tengo recuerdos desde que me bajé del auto y que recibí un golpe y después no me acuerdo.
las escenas que acaba de pasar, no sabía que existían, siquiera hasta que una vez que Correa terminó el poder, alguien de la Secretaría de Inteligencia me entregó esa grabación, más una serie de documentos que probarían que Rafael Correa fue quien ordenó no solamente el atentado criminal, sino además que se filme porque él quería ver la filmación de este ataque, ¿no? Esta fue una orden dada por él. Quien la instrumenta es un exfuncionario de la CNI que trabajaba con el presidente directamente en el Palacio de Carondelet. Y le ordenó que se produzca esto, y la otra persona utilizó a miembros de la CNI, recursos de la CNI, logística de la CNI y del Ministerio del Interior, porque a estos individuos finalmente se los pudo capturar, pero por orden del Ministerio del Interior no se permitió que estos hombres sean llevados de la Fiscalía para que declaren. Simplemente la fiscal de flagrancias en ese momento me dijo que si es que esto era el tema de la salida del aeropuerto, le preguntó a una funcionaria que estaba atrás, le dijo, esto es lo que llamaron del Ministerio del Interior, y la chica de atrás, con un poco más de pudor, porque había mucha gente, dijo, sí, esto es el Ministerio. Entonces me negó por completo cualquier posibilidad de que yo presente una demanda o una denuncia. Se negó a atenderme. Yo estaba a medianoche muy golpeado, tenía que ir a un hospital para que me revisen, entonces me di cuenta que perdí el tiempo, así que me fui al hospital para que me hagan una revisión un poco más profunda. Es decir, entonces, así como esto se tiene que investigar el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Así como esto se tiene que investigar el asesinato del general Gabela, que es el que denunció, el que se había opuesto siempre a que se compren los helicópteros Dru, que como bien sabemos, los helicópteros Dru tuvieron accidentes de manera consecutiva, y de los 8 que se compraron, los últimos 3 se prohibió su uso porque se cayeron inmediatamente. Ahí el general Gabela también apareció muerto, lo asesinaron de una forma misteriosa. Rafael Correa tiene que responder por haber ordenado el ataque armado a través del ejército a un hospital de la policía, en donde habían niños, en donde habían personas enfermas. Eso es un crimen de lesa humanidad. Todo eso tiene que responder este macabro personaje y la macabra pandilla de la que él comandaba, porque aquí lo que ha pasado en este país no es solamente que había un hombre que se creía dueño de todos los poderes, que lo afirmaba, sino que efectivamente aquí operaba una peligrosísima organización criminal. No se olvide usted que desde el bombardeo del territorio de Angostura, en territorio ecuatoriano, ordenado por el presidente Álvaro Uribe, para tratar de capturar a Raúl Reyes, salieron una serie de documentos que ponían en evidencia que las FARC fueron quienes financiaron la campaña presidencial de Rafael Correa. Entonces, de ese tipo de cosas estamos hablando. Aquí durante el gobierno de Correa no se controló realmente el narcotráfico, se permitió que se abra una franja de total impunidad entre Colombia y Ecuador, y por ahí transitaba droga, libre paso de droga. Era un territorio entregado básicamente a las FARC, que estaban sacando droga hacia Europa desde puertos ecuatorianos. Es decir, en los próximos meses, semanas, seguirá sonando el nombre del expresidente Rafael Correa en los tribunales del Ecuador. En pantalla, Alfonso Pérez Serrano, director del portal de noticias ecuadorenvivo.com, a quien le agradezco que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Fue un gusto. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto también para mí. Buena tarde. Y Estados Unidos sancionó a la policía de Nicaragua por su participación en múltiples casos de violaciones a los derechos humanos. Según el Departamento del Tesoro, esta institución armada es una de las herramientas con las que el régimen de Daniel Ortega viene adelantando una campaña de represión contra el pueblo nicaragüense. El informe a continuación es de nuestra cadena aliada La Voz de América. La policía de Nicaragua se convirtió en la primera institución pública sancionada por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro la considera una herramienta de represión utilizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
La sanción a la policía es un golpe que va al corazón del régimen Ortega Murillo. Roberto Cajina, quien es especialista en temas de seguridad, explicó a La Voz de América que las sanciones impiden que cualquier organización que tenga relaciones financieras con Estados Unidos haga transacciones con la institución policial. Los bancos ya deben estar cerrando las cuentas de la policía, porque si los bancos mantienen las cuentas de la policía, van a ser sancionados de la misma manera que la policía. El diputado opositor Jimmy Blandón advierte de la gravedad que tendrá la sanción a la institución de seguridad. Cuando vos le haces una sanción a una persona, esa individualidad no te va a afectar a todo un colectivo, pero una institución que está dispersa a nivel nacional es una sanción grave. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que las sanciones no afectan al gobierno, sino a la ciudadanía. Total injerencismo, quieren golpear al pueblo de Nicaragua, somos el pueblo el que sufre. Además de la Policía Nacional, Estados Unidos ha sancionado a 18 funcionarios nicaragüenses señalados de participar de fraudes electorales, corrupción y violación a los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Vamos a recordar algunos momentos en los que se ha visto a policías nicaragüenses no solo reprimiendo a manifestantes, sino también a periodistas. Vean. Vamos por los medios, dijo uno de los agentes policiales, fue lo que logramos escuchar a uno de los agentes policiales. No hay manifestantes, sí hay periodistas. Vamos por los medios, fue la palabra que dijo uno de los agentes. Incluso han llegado a amenazar de muerte a los colegas que lo único que hacen es informar. Lamentablemente en Nicaragua desde hace mucho tiempo, desde el 2018 y mucho antes, la noticia es precisamente la represión del régimen contra quienes se piden un cambio político en el país. Acordate que eso es de la cañería y te voy a palmar a tu familia. A esta hora nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Allí está en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por la invitación y siempre estar aquí en la tarde. Es un gusto, bienvenido. Señor Chamorro, ¿qué significan estas últimas sanciones? Esta vez el Tesoro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sanciona a la policía directamente. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, eso se traduce en una complejidad mayor para la Policía Nacional, una organización criminal que ha sido señalada de la Comisión de Violación de los Derechos Humanos, de ordenar, dirigir y participar en el asesinato de manifestantes pacíficos en el 2018, en el 2019, de practicar torturas y de cometer toda clase de violación de derechos humanos. Lo estábamos viendo precisamente en las grabaciones como esta misma policía con la mayor impunidad del mundo pueden amenazar frente a cámaras de muerte a periodistas. El asedio de esta organización durante estos últimos 2 años ha sido inaudito. Esto no ha dejado de llamar la atención a la comunidad internacional, a los organismos humanos, y por eso es que el Departamento del Tesoro, además de sancionar a 5 ya comisionados de la Policía Nacional, 2 que ya estaban sancionados anteriormente y 3 en esta última sanción, porque además de la sanción a la Policía Nacional como institución, se sanciona a 3 altos mandos de la policía. Uno es el encargado de la estación policial del Chipote, donde es judicial, donde las personas llegan a ser torturadas. Otro es el encargado del de Managua, y el otro es el comisionado encargado de los antimotines, que ha cometido todo tipo de vejámenes en contra de manifestantes y la población en general. 30 casas de líderes políticos están actualmente en este momento arrestadas por agentes de la Policía Nacional. ¿Qué significan estas sanciones para la Policía Nacional? Que han dejado de existir como institución propiamente dicho para hacer transacciones. Se les ha cerrado, se les está cerrando sus cuentas. No van a poder tener transacciones económicas, no van a poder, el pago de los funcionarios de la Policía Nacional va a tener que ser por otras vías. La Policía Nacional no va a poder adquirir de manera como tal, como policía, armamento, equipamiento, inclusive insumos básicos para operar, sino que va a tener que ser a través de alguna tercerización, algún
algún mecanismo que va a inventar la dictadura para, de alguna manera, esquivar esta sanción, pero ciertamente es un golpe durísimo para esta institución que deliberadamente y de manera consistente ha violentado los derechos humanos de los nicaragüenses. Este es el resultado de estas violaciones que ha estado documentado por los organismos internacionales. Señor Chamorro, recientemente, hace unos días, estuvimos hablando también aquí en la tarde fin de semana con una dirigencia, o con dirigentes en este caso, de Nicaragua, sobre el renacer o la reagrupación de las fuerzas antiorteguistas en Nicaragua. Es decir, venía una nueva etapa en la lucha por el retorno de la democracia o por el rescate de la democracia en su país. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Y uno viene viendo el hilo y dice, bueno, llegaron nuevas sanciones de Estados Unidos, que ha dicho, estoy comprometido con el retorno de la democracia a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Sí, efectivamente, el 25 de febrero que se celebraron los 30 años del ascenso al poder, de haber ganado las elecciones, mejor dicho, Violeta Barrios de Chamorro en 1990, hicimos un acto importante donde 8 fuerzas políticas del país firmamos un acuerdo de trabajar, hacer todos los esfuerzos posibles para formar lo que se está llamando la coalición nacional. Una coalición nacional opositora que sin distingo de orígenes, sin distingo de perfiles ideológicos, porque en este momento lo que estamos es enfrentando una lucha en contra de una dictadura brutal que reprime. Hemos dejado, digamos, esta diferencia y nos hemos unido en esta coalición nacional, donde evidentemente también está la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la organización que represento. Este es un esfuerzo de unificación que yo creo que es sumamente importante porque unidos es la única manera que podamos generar este cambio democrático que anhela el pueblo nicaragüense. Vamos bien, creo yo que la división ha quedado como parte del pasado, como ocurrió en el 2006, donde las fuerzas opositoras se dividieron y esto permitió que Daniel Ortega ganara con solamente el 38% de los votos. Eso no va a ocurrir en caso que se dé un proceso electoral transparente y justo y adelantado. Y reitero sobre esto, porque actualmente, como lo estamos viendo, la violación de los derechos humanos, no es posible tener un proceso electoral justo y transparente porque ni siquiera se permite a la oposición salir a las calles. Entonces, parte del trabajo de esta coalición es primero juntarnos, organizarnos, luchar por la liberación de los presos políticos, luchar por la devolución de los derechos y garantías constitucionales, las libertades públicas que están cercenadas en este momento, impulsar reformas electorales que permitan cambiar el sistema electoral, que es totalmente corrupto. También el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua fue sancionado en diciembre del 2017 incluso. Llegando a estas reformas electorales, pues ir a elecciones si las condiciones lo permiten. Así que este es parte del trabajo de unificación de las fuerzas opositoras. Señor Chamorro, para cerrar, ¿cuántos presos políticos quedan ahora mismo en las cárceles de su país, de Nicaragua? Dentro de las cárceles tenemos contabilizados 65. El día de ayer cayeron presos 4 jóvenes que estaban haciendo trabajo organizativo en una ciudad en el norte del país. Pero lo más importante además es de que los presos políticos que fueron excarcelados, y quiero reiterar con la palabra excarcelados porque no fueron liberados, están siendo objeto de asedio, están siendo objeto de represalia ellos y sus familiares de parte de esta policía sancionada, precisamente enfrente de las casas de muchos líderes políticos presos que fueron excarcelados, está la Policía Nacional y no los deja salir, no los deja movilizarse, de tal manera de que si bien es cierto, tenemos 65 presos dentro de las cárceles, también tenemos centenares de excarcelados que están siendo violentados sus derechos incluso hasta dentro de sus casas. De tal manera de que hasta eso ha llegado la dictadura de tener una gran cantidad de represión contra los excarcelados, aún siendo supuestamente beneficiarios de una supuesta y autoproclamada ley de amnistía que nosotros en su momento también rechazamos porque no era la solución al problema de la violación de los derechos humanos. De manera que específicamente son 65, pero los que fueron encarcelados, que son más de 700, muchos de ellos están siendo violentados en sus derechos. Bien, es una fórmula, por supuesto, que se parece mucho a la de Venezuela y a la de Cuba. En pantalla, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica en Nicaragua. Le agradezco mucho que haya podido compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Fue un gusto. Muchas gracias, Carlos Eduardo.
buena tarde. Vamos así a la primera pausa para comerciales y al regreso, primarias demócratas en Estados Unidos, el renacer de Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, frena a Bernie Sanders. Tenemos esto y más en minutos aquí en la tarde fin de semana. Ya regresamos con la tarde fin de semana. Seguimos con más de la tarde fin de semana. En Estados Unidos sigue la disputa por la nominación presidencial demócrata. El ex vicepresidente Joe Biden señaló esta tarde a partidarios en San Luis que no conviertan la primaria en una campaña de ataques negativos porque eso ayudaría, según él, a que Donald Trump sea reelecto. Por otro lado, Bernie Sanders, quien busca recuperarse luego del aval que recibió Biden en el pasado supermartes, atacó a su rival en un mitin desde Michigan donde lo criticó por votar en apoyo de la guerra de Irak y por acuerdos comerciales que, según él, costaron millones de empleos estadounidenses. Biden y Sanders se enfrentarán nuevamente el martes en los estados de Idaho, Mississippi, Missouri, Washington, Dakota del Norte y Michigan. $14 estados votaron en las primarias demócratas mejor conocidas como el Supermartes en Estados Unidos. Esto fue esta semana. Durante esta jornada y de manera sorpresiva renació precisamente la candidatura de Joe Biden. El ex vicepresidente se impuso en más de la mitad de los estados. Por ejemplo, ganó en Virginia, Carolina del Norte, Alabama y Tennessee, 4 estados con más del 40% de electorado afroamericano. Recordemos que de los 4 caucus que tuvieron lugar antes del supermartes, Biden ganó en New Hampshire y Nevada, mientras que en Iowa quedó segundo. De esta manera, Estados Unidos comienza la carrera hacia las elecciones presidenciales que se van a celebrar este año. Quiero saludar al analista político Walter Tejada. Bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Un gusto estar aquí y gracias por invitarme. Renace la propuesta Joe Biden. Se le veía al principio, hace algunas semanas, derrotado. ¿A qué podemos atribuir este renacimiento de esta candidatura? Bueno, los rumores de que estaba derrotado fueron exageradamente dichos, ¿verdad? Entonces, si no, Joe Biden es un luchador, viene de clase trabajadora, él es una persona que nunca se da por vencido y es una persona que viene de raíces que tiene que luchar siempre, ¿verdad? Y así lo ha hecho siempre desde el principio. Entonces yo creo que ahora, en la realidad política que estamos viendo en Estados Unidos, por el punto de vista de los demócratas, es de que tenemos que ponernos bien las pilas y poner en serio quién de verdad puede derrotar a este presidente, Donald Trump, que queremos sacarlo de ahí. Entonces, si realísticamente los demócratas, especialmente los del centro izquierdo, y un poquito más de allá del centro izquierdo, más combinado con los independientes y varios republicanos del centro derecha que no aguantan a este presidente. Entonces, al preguntarse que quién podría ser la persona que de verdad pueda jalar estos constituyentes y derrotar a Donald Trump, entonces Joe Biden surge ahora en el supermartes como la persona que debemos de apoyar. Así es que creo que ahora tiene el impulso que se ha ganado y así es que estamos la mayoría de los demócratas atrás de Joe Biden. Esa campaña, señor Tejada, del Biden derrotado, ¿surgió desde el mismo Partido Demócrata o vino de los republicanos? Mira, una combinación entre el partido un poco, pero la mayoría por el Partido Republicano. Creo, lo que tiene que ver entre el partido adentro es de que muchos harían varios candidatos. Cuando comenzamos esta contienda eran más de 20. Entonces, ya aunque se había reducido el número en los últimos meses, la combinación fue que Joe Biden, por ahí de noviembre, diciembre, estuvo un poco débil. No se presentó bien en algunos debates. Y yo creo que en gran parte es porque se confunde a veces cuando él actúa de una manera presidencial en la que busca no hablar encima de la voz de otros, de no insultar, de no gritar, y que termina su respuesta cuando el tiempo se le acaba. Eso se ha confundido como algo débil. Y no es así. Lo que él estaba tratando de hacer siempre es respetuoso, de ser una persona de alto nivel y actuar presidencialmente, ¿verdad? Entonces, pero ahora creo que cuando particularmente se iba al Carolina del Sur, cuando él ya dijo que por primera vez iba a haber un estado que reflejaba la diversidad de Estados Unidos,
Clyburn, el representante de ahí, que es muy influencial, le habló bien directo y le dijo, mira, tenés que ponerte las pilas, ser mejor en tus presentaciones en los debates, no andar titubeando, hablar directamente, terminar lo que estás diciendo, enfócate en los puntos. Y yo creo que Joe Biden le escuchó bien eso y por consecuencia, pues pudimos ver cómo se presentó en ese debate en Nevada, donde la hizo muy bien. Al siguiente día fue endosado por Clyburn y ya todo el mundo en Carolina del Sur se puso las pilas para darle ese gane que fue contundente. Por más de 30 puntos le ganó a Sanders y los otros candidatos pudieron ver que en realidad el apoyo es cuando Joe Biden actúa de una manera presidencial y se expresa de la manera presidencial y podemos ver los puntos que él tiene, vemos que en la realidad él es la persona que sí puede derrotar a Trump. Y en la parte de los republicanos es de que ellos, comenzando por el mismo Trump, trató de insultarlo por medio de estas alegaciones que quería que Ucrania anunciara una investigación en contra de él. ¿Y por qué es? Porque Trump le tiene miedo. Él sabe que Joe Biden es la persona que se conoce y respeta alrededor del mundo, tiene el apoyo de los demócratas, tiene la experiencia, sabe bien que es una persona de descendencia trabajadora, no es multimillonario y que se puede traer las masas para derrotarlo. Por eso es que lo estaban atacando. Así que esa es la parte de los republicanos donde sí lo atacaron porque querían disminuirle el nombre. Pero creo que le ha salido el tiro por la culata. Ahora Joe Biden resulta de una manera bien elevado, bien presidencial y ahora casi todos los demócratas lo están apoyando con la excepción de Sanders y está la incógnita de quién va a endosar Elizabeth Warren. Así es que nos encontramos un buen momento para Joe Biden ahora. Ahora, California se inclinó por Sanders, pero Biden gana en Texas, uno de los estados más importantes en esta carrera por la nominación demócrata. ¿Qué podemos esperar en las próximas primarias? Bueno, creo que Texas se le daba para que iba a irse por Sanders y que Joe Biden haya ganado. Creo que eso habla mucho de la contienda, ya que ganó 10 de los 14 estados en el supermartes. Eso habla muchísimo, ¿verdad? Sí, Sanders ganó Colorado, Vermont, Utah, estados que se esperaba que ganara y son estados que no son tan diversos como los otros. Y en el caso de California, aún todavía no se ha finalizado el conteo final, pero sí se inclina probablemente que va a ganar Sanders, pero lo que podemos ver también que Joe Biden le restó muchos de esos delegados, pudo avanzar mucho en California, lo cual habla mucho. No va a ser un gane aplastante para Sanders en California. Si el caso de que Joe pueda competir bastante y ganarle muchos delegados tiene mucho que ver porque puede que lo mantenga al liderazgo y ahora este martes que viene, en esta próxima elección va a ser crucial y puede que Joe Biden aumente aún más el número de delegados y el impulso que él tiene ahora. Si la senadora Elizabeth Warren se inclina por Sanders, ¿qué tanto le restaría a Joe Biden? Bueno, yo creo que eso está por verse porque primeramente hay que reconocer el esfuerzo increíble, tremendo que hizo la senadora Elizabeth Warren. Hay muchos de nosotros que no tenemos nada negativo de decir de ella. Es una luchadora inteligente que pudo poner en práctica planes de política que ella tenía. Cada vez que alguien le decía algún tema, decía, sí, yo tengo un plan para eso. Y eso, para algunos de los demócratas, lo valoramos mucho, porque no podemos hablar solo de fantasías y cosas que podrían ser, sino que la pregunta justa que hay que hacer es, ¿y cómo vamos a pagar por eso? Yo creo que esa es buena pregunta, no es ni un truco ni nada. Entonces ella hizo un excelente papel y es una persona que hasta cierto punto juega el papel de estar adentro y un poco afuera. Los de afuera pues son tal vez los apoyantes de Sanders que piensan que están luchando en contra del establecimiento, aunque no es en verdad así, ¿verdad? Lo de adentro es que Elizabeth Warren, al hacer estas políticas sin ser buenos programas, puede influenciar adentro. Entonces, yo creo que la decisión de ella va a ser importante, pero no necesariamente crítico. Creo que si no lo resulta haciendo como lo hizo en el 2016, que finalmente cuando ya se había elegido a Hillary fue cuando la apoyó, no apoyó a Sanders antes. Para Biden eso es bueno, ya que pues a ella se le tiende a decir que está como a la par de Sanders porque son amigos. Así es que para el no hacer un endosamiento le beneficia a Biden y si ella logra hacer ese endosamiento a Biden, pues sí, ya eso completaría todo. Pero por ahora los de Sanders están entusiasmados todavía, pero no creo que lo haya porque ella tiene mucha dificultad con varios de sus apoyantes de Sanders que en el Internet han hecho ataques muy dolorosos, muy hostiles, llenos de odio, hasta han amenazado de violencia a algunos de los apoyantes de Biden y otros. Así es que eso
Elizabeth Warren no le gusta, no le encuentra que debe ser así. Piensa que debemos de luchar con números y una política en los temas, no estar amenazando, diciendo esas tonterías. Entonces yo creo que eso es muy importante para ella, así es que vamos a ver qué hace, pero no hay nada negativo que se pueda decir de ella. Un esfuerzo muy bueno y se le felicita por todo lo que hizo. ¿Por qué considera Walter Tejada que Joe Biden es el candidato idóneo para ganarle las elecciones a Donald Trump? Además de que en las encuestas, en el discurso político, incluso en resultados de gestión que él mismo resalta, se muestra fuerte. Sí, no, Joe Biden es el natural, porque comenzó un poquito nervioso, tambaleándose, como pueden decir algunos, pero ya se recobró, ya él está sacando del mismo, de su experiencia, del conocimiento que él tiene de todos los temas, del respeto que los líderes alrededor del mundo le tienen, que saben cuando él dice algo, esa es la palabra, en contrario con el presidente que tenemos ahora, que le tenemos documentada casi 17,000 mentiras y falsedades que ha dicho, ¿verdad? Entonces nadie le cree a Donald Trump. Pero en el caso de Joe Biden, él, acordémonos que fue el que lideró el recobro económico de Estados Unidos en el 2008, cuando nos vimos en bancarrota. Él fue el que lideró el estímulos y muchas de las inversiones que se hicieron para enderezar esta economía, que empezó a recobrarse poco a poco, pero ha continuado así. Y la administración de Obama logró hacer mejor trabajo en eso, comparado a lo que, especialmente los últimos 3 años de Obama, comparado a los primeros 3 años de Trump. La administración de Obama hizo mejor rol y en gran parte lo lideró Joe Biden. Aparte de eso, pues tenemos el asunto para el medio ambiente. Acordémonos de la cobertura de salud, que también fue Joe Biden quien lo lideró y ahora lo piensa mejorar para que los que quieran tener una opción pública, pues adelante, ¿verdad? Pero no podemos excluir las compañías de seguros que ya están cubriendo a muchas personas, especialmente personas de pocos recursos económicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que él tiene esa experiencia y ahora recientemente cuando el Fondo para la Victoria Latina que endosó a este candidato Joe Biden en su video, Joe Biden dio a conocer que en su primera semana como presidente va a presentar un proyecto de ley para la reforma migratoria integral con el camino a la legalización a más de 11 millones de personas que se lo merecen y ayudarle a los soñadores, a los que tienen el TPS. Así que por el punto de vista latina, él nos defiende. Él critica a Trump y lo denuncia como un xenofóbico racista que empezó Trump su campaña atacándonos a nosotros los latinos. Y por eso que Joe Biden lo reconoce y él nos abre los brazos, nos abre las puertas a que seamos parte de su campaña. Y esto es muy importante porque sentirse atraído, sentirse incluido es muy importante para la comunidad latina, gente trabajadora de familia que luchamos para sacar adelante este país, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, ahora nos vamos a poner, todo el mundo se está poniendo atrás de Joe Biden porque somos realistas, que él puede ganarle y Trump le tiene miedo. Por eso es que lo empezó criticando y atacándole a Joe Biden para pañarle el nombre, pero no lo logró. Joe Biden tiene toda la capacidad para derrotar a este presidente y creo que ahora va en camino para hacer exactamente eso. Bien, quiero agradecer a Walter Tejada, es analista político, por estos minutos para NTN 24. Tenga usted una feliz tarde. Gracias por invitarme, un placer y seguimos a la orden. Hasta la próxima. A esta hora hablamos de México. La violencia y la economía disminuyen los niveles de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto según encuestas de los principales diarios mexicanos. La creciente inseguridad y los feminicidios están golpeando la aceptación del mandatario entre la ciudadanía. 4 encuestas se revelaron que, aunque el mandatario sigue siendo muy popular, atraviesa su peor momento con un rango de aprobación de entre el 54% y el 62%, bastante inferior al casi 80% de apoyo que obtuvo cuando llegó a la presidencia, incluso antes de estar en la presidencia de México. Vamos a decir política. Vamos a revisar algunos datos sobre precisamente la popularidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su mandato, esto en el 2018, hasta el día de hoy. Ahí están los datos. En noviembre del 2018, AMLO llegó a la silla presidencial con una aprobación de entre 55.6% y 67.2%, según diversas encuestas. Luego, cuando cumplió sus primeros 100 días de gestión, el 78% de los mexicanos aprobó además su gestión de gobierno, cifras que no logró mantener.
Una reciente encuesta del periódico El Universal señaló que en un año la aprobación de López Obrador pasó de un 79.5% a un 57.1%, mientras que un estudio similar de la Reforma mostró que su popularidad cayó de un 78% a un 59%. Para hablar de este tema quiero saludar a Ana Villagrán, es concejal del PAN en México. Ahí está en pantalla. Bienvenida, buena tarde. Hola, muchísimas gracias. Un saludo hasta Colombia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque cae en popularidad, está por encima del 50% todavía, aunque suene contradictorio, ese popular. ¿Qué está pasando con la gestión de Andrés Manuel López Obrador en México y con los ciudadanos que de alguna manera quieren mucho más del presidente, mucho más que hable en las mañanas, mucho más que rife el avión, mucho más de lo que ha hecho hasta ahora? Eso es lo que demuestran los sondeos de opinión, pero usted está en Ciudad de México, en México, y tiene la palabra. Sí, la verdad es que desde estas encuestas que salieron de manera consecutiva, tanto el Reforma como el Universal, el Financiero, también Buen Día y Laredo y Mitofsky sacaron distintas aproximaciones, pero no es la primera vez que algún medio reporta una caída en su popularidad. Desde el año pasado el Financiero había estado sacando encuestas trimestrales donde iba demostrando donde poquito a poquito, error tras error, la gente se iba dando cuenta que de popularidad no vive el pueblo. Y por más que está la 4T y el gobierno de López Obrador intentando sustentar el éxito de su administración porque la gente lo quiere, porque la gente está feliz, y porque el presidente tiene un carisma natural que es innegable y ha trabajado como nadie la comunicación en el país, pero pues las malas decisiones por fin están dando pues los resultados que pues, todos esperaríamos. Tanto el Reforma como el Financiero han sido medios de comunicación atacados por el presidente, cuestionada su legitimidad, su metodología, y hoy ya, como les repito, tanto el Universal, Buen Día y Laredo, que también es una consultora muy importante, y sobre todo Mitofsky, están reportando una caída de por lo menos el 20% en su primer año de gobierno. Y eso es lo más simbólico y lo que también nos tendría que poner a pensar. ¿Cómo es posible que en el primer año de gobierno haya caído por lo menos 20 puntos en la percepción de aprobación de su gobierno? Entonces, aunque mucha gente lo siga queriendo y siga considerando de alguna manera alta, que es de la manera en la que él se está defendiendo, que su popularidad como individuo sigue estable, la popularidad de su gobierno va en picada. Usted, es dirigente política, usted es concejal, además es funcionaria. Quería preguntarle, hagamos cuentas, ¿qué factura se le puede pasar al presidente Andrés Manuel López Obrador? Es decir, ¿cuál es el principal sinsabor del mexicano frente a la gestión hasta ahora, por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador? En las encuestas que salieron señalaron varios temas pendientes, entre ellos, por supuesto, el tema de delincuencia y el tema económico son los que más le están pegando al presidente. Y son justamente dos temas a los que el presidente no le quiere entrar. El presidente en muchas mañaneras, en muchas declaraciones ya ha dicho que el crecimiento económico no es importante porque él está trabajando en el bienestar de las personas, cosa que tampoco es cierta. Y en términos económicos, él ha dicho que no, que no es importante. El segundo tema, era el tema de la seguridad. El tema de la seguridad se le está saliendo de la mano. El presidente ha salido a negar, por ejemplo, ayer observamos el caso de un periodista, aplaudidor del gobierno de López Obrador, que atacó de manera directa a una periodista ahí mismo en la mañanera. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente? De lugar de señalar que esto se arregle en las autoridades pertinentes, que se den un abrazo, que así se arreglan los problemas, de lugar de con el cumplimiento de la ley. Entonces estamos viviendo en un país con un mandatario que, de lugar de estar llamando al fortalecimiento de las instituciones en términos de seguridad, el señor sale y dice cosas que se le hacen graciosas como el abrazos, no balazos. Entonces vivimos en un país que estamos con una delincuencia cotidiana, constante, y bueno, pues eso fue lo que salió en la encuesta. Una, que la gente no cree que las mañaneras sean relevantes. Dos, que encuentran que es una manera en la que se está desgastando. Tres, que el tema de seguridad y de economía, pues vamos muy malos en términos en el país. A su juicio, yo quería preguntarle en este punto, porque es el punto que ha sonado desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, porque además fue un requerimiento, un clamor de los mexicanos durante la campaña, el tema de la inseguridad y por supuesto el combate al narcotráfico.
a su juicio, por eso le pregunto, es la opinión suya, ¿qué hace que el presidente Andrés Manuel López Obrador crea más en la política que usted acaba de hacer en referencia, que es abrazos no balazos, cuando la gente le está diciendo, por ahí no es? No, o sea, la verdad es que yo creo que lo que nos tiene que preocupar es que observamos un presidente más preocupado por su popularidad y más preocupado y ocupado en estar denostando a sus oponentes que en estar dando resultados. Porque, o sea, ahorita, por ejemplo, en México tenemos primero lo que ya habíamos hablado en la participación pasada, el tema de feminicidio. El presidente se negó a hablar del tema de feminicidio y nos quería tener a todos los mexicanos como si esto fuera un circo, hablando de la venta del avión presidencial, que ni es venta, ni es avión, ni es todo un fraude, ¿no? Tenemos el tema en crisis de salud. La semana pasada conocimos por lo menos, 5 testimonios, muchísimos testimonios de gente que se está muriendo en los hospitales porque el presidente desapareció el Seguro Popular y esta cosa del INSABI nomás no jala. Tenemos lo del coronavirus, que ya tenemos casos aquí y no sabemos si el país está listo. No tenemos reservas suficientes para una reacción como lo requeriría o como lo han hecho en otros países donde se enfrentaron ya a esta pandemia. O sea, tenemos tantos casos en la agenda y el presidente sale a decir, yo no me preocupo, mi popularidad está bien, la gente a mí me quiere, yo voy a seguir con mi gobierno como si nada existiera. Entonces, lo que nos tiene que preocupar es que tenemos un presidente demasiado cínico para entender que sus malas decisiones es lo que nos está afectando la calidad de vida a todas y a todos. Y que al final de cuentas los resultados en las encuestas, como lo dice Mitofsky, él ahorita ya va a la mitad. Y entonces ese 80% con el que arrancó, pues a ver al ratito en qué estamos y a ver ahora con qué nos sales. Yo espero que nos saquen una respuesta más agresiva. Es un Andrés Manuel López Obrador, señora concejal, que tal vez se está creyendo el cuento del Mesías, que tal vez no está escuchando a los mexicanos. ¿Es eso? Sabes que lo que a mí me preocupa mucho es que el presidente, cada que observa números así, de entrada no sé si los entiende. Y la otra es que dice, todo es culpa de los conservadores. Y son los conservadores, por ejemplo, todas las feministas que no somos de la 4T, todas las mexicanas que nos estamos quejando porque nos están asesinando en la calle, pero que no aplaudimos a López Obrador. El presidente en una mañana sale y nos dice las feministas groseras, las feministas conservadoras que realmente están haciendo todo este movimiento en mi contra. Y ese es el problema, que el presidente observa oponentes y atacantes en todos lados, como si todo lo malo que está pasando en el país no fuera su culpa por sus malas decisiones. Entonces, yo creo que sí estamos viendo un presidente que se está tragando ese cuento, su propio cuento. Créame que a partir del lunes, cuando se dé ese paro de las mujeres en México, que está siendo apoyado, por supuesto, por varias organizaciones feministas y por varios sectores de la sociedad mexicana, a lo mejor el presidente Andrés Manuel López Obrador sí se va a acordar y sí se va a meter de lleno en el tema de los feminicidios, que en México es realmente alarmante. Quiero agradecer a Ana Villagrán, ese concejal del PAN en México, por compartir con nosotros. Tenga usted una feliz tarde. Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a seguir. La verdad, me gustaría de verdad poder decir que esto va a mejorar, que vamos por un buen camino, pero vemos un presidente que de lugar de detenerse y decir, ¿sabes qué? Si nos estamos equivocando en un tema, sale y nos rebate a la oposición y nos pone como si nosotros fuéramos los culpables y entonces está de mala decisión tras mala decisión. Y bueno, pues ahora por fin las encuestas lo están reflejando y pues yo espero que esto llegue al sentir de los mexicanos muy pronto. Bien, le agradezco mucho. Tenga usted una feliz tarde. Hasta pronto. Buena tarde, gracias. Chao. Vamos así a la segunda pausa para comerciales y al volver, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó nuevamente a las calles. La cita es este martes 10 de marzo, jornada de protestas nuevamente contra las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Ya regresamos, quédese con nosotros. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, recibió a todos los gremios del país para presentar el pliego de conflicto con el que buscan llamar a nuevas manifestaciones y pedir un aumento en la presión internacional para lograr la salida de Maduro del poder. Luis Gonzalo Pérez tiene la información desde Caracas. Luis, buena tarde. Saludos amigos de La Tarde Fin de Semana. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó el llamado pliego de conflicto, a donde recibió propuestas y exigencias de todos los gremios y sectores del país, el cual iniciará este próximo 10 de marzo con una movilización nacional. Y ese es el objetivo del día martes,
reactivar la lucha, ponernos en la calle, unificar a cada sector, aprobar el pliego nacional social de reivindicaciones y conflicto. Miren, si antes existían razones, hoy no hay ninguna para quedarse en casa. Ninguna. Por el contrario, la clave va a ser que todos estemos juntos. Sin embargo, Guaidó dijo tener varias estrategias en caso de que los cuerpos de seguridad del régimen repriman y agredan a las movilizaciones, pero al final aseguró que sesionarán donde sea y aprobarán dicho pliego de conflicto. Como sabemos lo que podemos esperar, también tenemos alternativas. Ese día, como lo hicimos el 5 de enero, en conjunto con todo el pueblo de Venezuela, se sesionará la Asamblea Nacional, aprobará este pliego de conflicto en conjunto con toda Venezuela. Aunado a esto, el jefe de Estado interino dejó claro que las reuniones de sus homólogos de Colombia, Brasil y Ecuador con el presidente Donald Trump tiene una estrategia política en pro de ayudar a Venezuela. Hace unos días se reunía el presidente Duque con el presidente Trump. Unos días después que me reuní con el presidente Trump, se reunió el presidente Lenín Moreno. Hoy se reúne el presidente Bolsonaro también con el presidente Trump. Y sepan que todo eso tiene una articulación también. Sepan que todo eso tiene una intención política muy clara. Y por ahí, por cierto, veíamos ayer como asustado al dictador. Estaba como nervioso. Bueno, y tiene razones para estarlo. Y las tiene para estarlo. Por varias cosas, no solamente por las reuniones, que insisto, se asusta porque sabe la reunión, si supiera lo que hablamos en las reuniones. En el contexto de dicho pliego de conflicto, dirigentes sindicales también se sumaron a la propuesta de manifestar con más fuerza, pero también presentando sus propuestas en cada sector afectado. Porque creemos que es fundamental que él como presidente legítimo de Venezuela esté consciente de la grave situación, la emergencia humanitaria compleja que hoy está en nuestros hospitales con un riesgo cierto como es la llegada del coronavirus y que nuestros hospitales hoy se encuentran desasistidos de insumos. Nosotros inclusive estamos desarrollando la política que todo el mundo lo sabe, que es la de la dolarización del salario. ¿Por qué? Porque hay una dolarización de facto. Ya en Venezuela los precios son en dólares, bueno, y yo tengo que ganar en dólares. Necesitamos un cambio en ese sentido y por eso estamos hoy apoyando el pliego nacional de conflicto que lo encabeza el presidente Juan Guaidó. ¿Cuál es la propuesta de usted? La propuesta de la Cancillería es la reestructuración total de ella misma, ya que la carrera diplomática, que es lo que nos representa y nos caracteriza, bueno, sencillamente la desaparecieron. Por lo otro que adopté esto, es porque yo quiero hacer mío este conflicto. Es porque yo quiero que lo hagan suyo y que juntos, porque lo vamos a hacer, cuando lleguemos a Miraflores, logremos resolver este conflicto, sanar las heridas, gobernar en favor de nuestra gente. Guaidó aseguró que llegó el momento de unificar todas estas luchas para tener una presión interna junto al respaldo internacional que ya se maneja. Es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, a quien les reportó para la tarde fin de semana Luis Gonzalo Pérez. Luis, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en la capital de Venezuela. Para hablar de este tema, quiero saludar a Mauro Zambrano. Ahí está en pantalla, es dirigente sindical de hospitales y clínicas en Caracas. Bienvenido, Mauro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mauro, este pliego nacional de conflicto que fue presentado hoy a los venezolanos, de alguna manera ese conflicto inicia con esa movilización del martes. ¿Qué esperan ustedes de esta nueva etapa de lucha, según dicen los organizadores de este evento, el propio presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por el rescate de la democracia y la salida, además, que es lo que el objetivo final, según dice Guaidó, de Maduro del poder? ¿Qué esperan ustedes en los próximos días? Bueno, en principio, hacerle un llamado a toda la población, a los trabajadores, a la sociedad civil y a todo el pueblo de Venezuela, a que este martes es un día que debemos estar todos. ¿Y por qué debemos estar todos? Porque como sindicalista, como estudiante o como ciudadanos hoy en día no se cumplen los derechos que hoy en día han sido conculcados por el gobierno. Ejemplo, nosotros como sindicalistas la libertad sindical hoy se pone en riesgo. Hacer la labor sindical en Venezuela es un riesgo de que te metan preso, de que seas agredido, en fin, muchas cosas, y es por eso que hoy en día nosotros elevamos esa petición de pliego de conflicto y la apoyamos, y no solo la apoyamos, sino que damos propuestas en caso de que el derecho a la salud y a la vida debe ser respetado.
la dolarización del salario como principio, porque no podemos seguir devengando salarios de $6. Nosotros como trabajadores hoy en día sufrimos que nos quitaron nuestras convenciones colectivas y lo que simplemente ganamos es un salario mínimo que no da para vivir. Para que tengas una idea, con lo que devengamos un mes de salario, solo compramos 1 kilo de carne para sobrevivir. Eso ha provocado la migración forzosa que la vemos en distintos países de Latinoamérica, pero no solo eso, que nosotros como trabajadores no tenemos los beneficios adecuados para sostener a nuestra familia. Entonces, bueno, en fin, son muchas las razones que hoy en día debemos salir a manifestar, debemos salir con entusiasmo para restablecer la democracia, pero no solo eso, apoyar este pliego nacional de conflicto que la dirigencia sindical se metió, pues todas las peticiones que en esas está la dolarización del salario, la restitución de nuestros derechos en las convenciones colectivas, el derecho a la salud y a la vida como principio, que nuestros pacientes sean atendidos como es debido en nuestros hospitales y con dignidad que hoy en día no existe. Mauro, tú hace algunos minutos, segundos, me decías, ejercer la labor de sindicalista, el rol de sindicalista en Venezuela es muy difícil porque te persiguen, te amenazan, es decir, estás a merced de lo que el régimen pueda hacer en contra de alguien que lo que hace es defender los derechos de los trabajadores. ¿Tú crees? Y a pesar de eso dices, pero debemos estar unidos en este pliego nacional de conflicto por los derechos de todos los trabajadores de Venezuela, de todos los hogares de Venezuela que hoy no están asegurados, que hoy no tienen derecho a la salud y que no tienen cómo comprar los alimentos básicos. ¿Eso lo está entendiendo el venezolano? Porque sabemos cómo opera las fuerzas que apoyan a Nicolás Maduro. Sí, mira, te aseguro que mucha gente hoy en día tiene una decepción muy grande. Podemos hablar de más de un 80% que no está de acuerdo en la forma de gobernar del presidente Maduro. Simplemente que los organismos que deberían de ejercer los derechos, es decir, tú, por ejemplo, denuncias la corrupción y te criminalizan. Si haces alguna protesta, te agreden. Entonces, claro, muchas personas hoy en día les da terror incluso salir a manifestar. Sin embargo, cada día hoy estamos más unidos, no solo el sector salud, estamos todos los sectores unidos para buscar pues que esta situación cambie, porque nosotros no podemos seguir, son 20 años buscando soluciones y ya entendemos que el gobierno hoy en día no entiende de soluciones y por eso es que tenemos que buscar el cambio. ¿Y cómo buscamos el cambio? Eso es juntos, todos, desde el estudiante hasta el trabajador que hoy en día está, tenemos que unirnos para lograr la salida pues y salir de esta catástrofe que hoy estamos viviendo los venezolanos, que es el caso de Rubén González, porque es que hay casos concretos. El caso de Rubén González, un dirigente obrero que está preso simplemente por protestar. Caso de la Cancillería, compañeros de la Cancillería, compañeros del Metro de Caracas, que es un transporte que aquí en Venezuela hay, también han sido despedidos. Es decir, la dirigencia sindical hoy hacemos una labor muy difícil, porque si no nos agreden, nos despiden, y si no nos despiden, nos meten presos. Entonces, esa situación tiene que acabarse y es un llamado a los organismos internacionales que nos han ayudado muchísimo para que esto no siga sucediendo. Sin embargo, hoy en día sigue sucediendo, pero nosotros no vamos a dejar de manifestar porque tenemos la razón, porque queremos que nuestro país cambie y sobre todo porque queremos la reivindicación de todo el país y que logremos pues una Venezuela que soñamos, que es el cambio, que tengamos salarios dignos y que podamos dar bienestar a nuestra familia y que todos los ciudadanos podamos vivir en paz. Porque una de las cosas que estamos buscando los venezolanos es vivir en paz y no seguir viviendo estas cosas que de verdad, una cosa es que yo te lo narre y una cosa es que vengas al país y veas y cuando vayas a agarrar un transporte público no puedas ni siquiera movilizarte porque no hay transporte público en Venezuela. Nada más a ese punto, imagínate los demás servicios públicos que no funcionan tampoco. Entonces, ese pliego
conjunto con el Plan País. Si eso se cumple, sería un inicio del cambio a nuestro país y lo vamos a apoyar. La dirigencia sindical va a apoyar ese pliego. Puntual, Mauro, para ti el cambio, el que tú puedas recuperar el poder adquisitivo, tú y los trabajadores, por supuesto, en Venezuela, el poder adquisitivo del salario pasa por la salida de Nicolás Maduro y su gabinete de Miraflores? Mira, lamentablemente son 20 años. Y bueno, obviamente, cuando vemos, nosotros le reclamamos a Maduro porque está en este momento, pero consideramos que sí, que es necesario un cambio, porque a las personas, por ejemplo, no ha hecho ningún cambio en las políticas económicas y no entiende que hoy los trabajadores vengamos $6 de salario mínimo, o sea, ganamos para 1 kilo de carne, y ratifica y siga poniendo los salarios él como presidente y no llama, por ejemplo, a la dirigencia sindical ni a la empresa privada, cuando violando pues los convenios de la OIT, y siguen violando los derechos y siguen en eso. Entonces, ante eso, si ellos no reaccionan, si ellos siguen con esa actitud, tiene que haber un cambio político para lograr nuestras reivindicaciones. Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas en Caracas, le agradezco mucho que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Mauro, será hasta la próxima. Suerte. Buena tarde, Mauro. Seguimos en Venezuela. Un proyecto del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín Fe y Alegría, llamado Madres Promotoras de Paz, busca disminuir la violencia en los barrios humildes en todos los estados del país, en todo el territorio. Esto debido a que la nación petrolera tiene la tasa de homicidio más alta del continente, con 60 por cada 100.000 habitantes, según datos de la organización internacional Inside Crime. Este programa es liderado por madres de diferentes comunidades que visitan escuelas locales dictando talleres para los jóvenes venezolanos con el fin de erradicar la violencia a partir de la educación. También era la que te hacía el dulce de lechosa en Navidad. Entonces, o era la que alguna vez me dijo... Nos acompaña a esta hora Luz Betina Fuenmayor, es la directora del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín Fe y Alegría. Bienvenida, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Agradecida a ti por este encuentro en esta tarde de hoy, por la invitación a participar en este programa. Gracias por atendernos, gracias. Madres Promotoras de Paz, ¿cómo nace y cuándo nace esta idea? Madres Promotoras de Paz es una idea que nace, como muchas otras, de Fe y Alegría, con mucha osadía, en un ambiente más bien informal, con conversaciones que nuestra querida Luisa Pernalete, miembro de Fe y Alegría, inició en el oriente del país con las madres que asistían a la escuela, que estaban en su comunidad, madres de niños, jóvenes, adolescentes, ligados pues al mundo escolar, preocupadas por todas las situaciones que vivían las madres con respecto a la violencia, y especialmente con las madres de adolescentes, por todo lo que esa edad implicaba. Comenzó con esa informalidad de conversaciones de los temas que preocupaban a las mamás. Y es hacia el año 2010 cuando inicia como un programa formal, vamos a llamarlo de esa manera, para Fe y Alegría, puesto que fue el año en el que se decidió organizar una propuesta formativa y de atención más estructurada, más intencionada para las madres, en especial para madres con hijos adolescentes. Así inició Madres Promotoras en el año 2010. Sí. Ahora, ¿quiénes hacen parte, por favor, de este proyecto? ¿Quiénes se han sumado? Bien, en este proyecto inicialmente, ¿quiénes se convocaron? Se convocaron personas, profesores de Fe y Alegría, para iniciar un proceso de formación que les permitiera ser facilitadores de los procesos de acompañamiento a las mamás. La dinámica inicia de esa manera. Se formó un grupo de facilitadores que, apoyados en la metodología propuesta por la profesora Luisa Pernalete en su libro Conversaciones sobre la Paz, formaran a los grupos de madres
en esa dinámica para atender situaciones de conflicto, situaciones de apoyo hacia espacios o dificultades de atención en el aspecto socioemocional, psicoemocional a los jóvenes. Señora Luz, ¿con qué historias se consiguen ustedes cuando hacen esas visitas a los colegios, a las escuelas? Bueno, con las mamás, de verdad, muchas historias en diferentes ámbitos. Historias, por ejemplo, van desde su núcleo familiar, que tiene que ver con la mamá que no maneja adecuadamente o satisfactoriamente para ella la situación con sus hijos, porque quizás están en un clima, un entorno un tanto violento dentro de la casa, de gritos, de falta de respeto, con la pareja, con los hijos, un entorno más allá de la escuela. También conseguimos de la familia, situaciones en las que las mamás han tenido o tienen hijos que por estar mucho tiempo desocupados, porque han sido desertores del sistema educativo, entonces se encuentran en una situación de mucho más riesgo, con grupos de pandillas en las comunidades en las que están, cercanos a todo lo que tiene que ver con el tema de las adicciones, entonces la droga, el alcohol. ¿Cómo le llegan ustedes, señora Luz, por ejemplo, a un niño cuyos padres viven en el exterior precisamente por causa de la crisis que se vive en este momento en Venezuela? Pues esa es otra situación. O sea, cuando el programa Madre Promotora comenzó, bueno, no estábamos en la situación crítica en la que estamos ahora. Y hoy, ¿en qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con grupos de madres que están siendo cuidadoras de sobrinos, de nietos, porque sus mamás no están. Y es una realidad igualmente dura, porque tiene la madre, que en este caso la mamá cuidadora, que tiene a su cargo lo que llamamos niños dejados atrás. Cómo enfrentar la situación del niño no siendo su mamá, pero estando con esa responsabilidad bajo el cuidado no solo de garantizar que vaya a la escuela, que tenga su alimentación, sino de suplir esa falta de esa mamá. Y eso en el núcleo familiar, pero también estamos ahorita acompañando madres que están atendiendo, inclusive los niños en las escuelas han quedado sin docentes también, porque también los docentes se han retirado. Entonces, el trabajo, por supuesto, no es directamente con el niño desde este programa Madre Promotora. El trabajo con el niño se hace en la escuela, con los docentes. Señora Luz, ¿qué mensaje le puede dar usted a todos esos niños que viven esta triste realidad precisamente para que no abandonen las escuelas y construyan su futuro a partir precisamente de esa formación, a partir de la educación? Bueno, de verdad, para los niños, yo creo que lo primordial es hacerles sentir y invitarles a que su escuela es un lugar en donde pueden estar seguros. Su escuela es un lugar donde van a encontrar a unos docentes que han decidido seguir comprometidos con la educación, que se están formando para atenderlos desde la realidad en la que viven, que el docente es persona en quien pueden también confiar la situación en la que están, que aunque tenga dificultades igual que ellos, pues lo va a entender, les va a acompañar. Así que la escuela es como el refugio, ese refugio donde pueden vivir esta situación compartida con otros, en los que van a tener sus momentos de alegría, en donde van a encontrar la posibilidad de aprender, de tener conocimiento que más adelante estamos seguros que les va a ser de utilidad
para seguir su camino, no solo de formación, sino también su camino de construcción como persona y como ciudadano. Quiero agradecer a Luz Betina Fuenmayor, es la directora del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín Fe y Alegría, por el esfuerzo que ha hecho para poder tener esta entrevista con nosotros el día de hoy. Comunicaciones, por supuesto, muy malas con Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Bueno, a ti muchas gracias, Carlos. Ojalá pues podamos seguir contribuyendo a que la educación sea una oportunidad para todos. Cómo no. Gracias. Buena tarde. Una nueva pausa y al volver en solo minutos, las noticias del mundo hoy. Quédese con nosotros. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. A esta hora revisamos otras noticias del mundo hoy. Comenzamos en Arabia Saudita, donde la policía detuvo a 2 miembros de la familia real. Se trata del hermano menor y el sobrino del rey Salmán. Según fuentes extraoficiales, los integrantes de la monarquía son considerados como amenazas para el mandato del príncipe heredero. Se les acusa de supuesta traición. También afirman que debido a la avanzada edad del rey, algunos miembros reales intentan minimizar el poder de sus posibles adversarios. Gases lacrimógenos nublaron la frontera terrestre greco-turca este sábado, en medio de un nuevo estallido de tensiones entre los migrantes que buscan acceder a Europa y soldados y policías de Grecia que ejercen presión para evitarlo. Miles de migrantes han estado tratando de ingresar a Grecia desde que Turquía anunció el pasado 28 de febrero que ya no trataría de mantenerlos en su territorio como se acordó en 2016 con la Unión Europea a cambio de miles de millones de euros en ayuda. Se cumplen 6 años de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Las familias de los pasajeros les rindieron un homenaje y llamaron al gobierno de Malasia a reanudar la búsqueda de la aeronave. Australia, China y Malasia terminaron el infructuoso rastreo con un costo de $200 millones en enero del 2017. El vuelo MH370 con 239 personas desapareció en su camino de Kuala Lumpur a Beijing el 8 de marzo del 2014. Hasta el momento se han recogido restos en islas del Océano Índico y la costa este de África y se ha confirmado además que al menos 3 piezas provienen del avión perdido. Y por estos días, una festividad llena de colores en los cielos de Canberra en Australia. 30 globos aerostáticos sobrevolarán los céspedes de la antigua Casa del Parlamento hasta el próximo 15 de marzo. Sin duda, el ejemplar que acaparó toda la atención fue este en forma de tiranosaurio Rex, allí lo tienen, que mide casi 40 metros de altura. Una pausa más. Aquí en la tarde volvemos con Tecnoweek y lo más trinado, eso en minutos. Quédese con nosotros. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Hoy hablamos de Hammer Security, una aplicación para combatir los secuestros, los robos y los accidentes desarrollada por el mexicano Bernardo Ruz, quien se basó en los constantes problemas de inseguridad que aquejan a su país. Con Hammer, el celular podrá activar la cámara, el micrófono e incluso tomará fotografías de los ladrones, esto con el fin de alertar a familiares y amigos sin que el ladrón se dé cuenta. Nos acompaña precisamente Bernardo Ruz, fundador de Hammer. Bienvenido a la tarde y está en pantalla. Gracias por atendernos. Hola, Carlos. Muchas gracias por tenerme aquí. No, es un gusto. Bienvenido. ¿Cómo nace Hammer? Pues mira, Hammer nace
después del secuestro de un ser querido mío, que gracias a Dios todo salió bien, pero nos pusimos a platicar y nos dimos cuenta que no existe ninguna solución realista a este problema, ¿no? Y entonces nos hicimos expertos del problema, contactamos a más gente que ha sido, que ha sufrido de esto, y entonces nos pusimos a la tarea de crear una solución realista. También nace, después del hartazgo de la delincuencia y de que va en aumento cada día, y nace con el objetivo de traer tranquilidad y paz mental a las familias cuando tus hijos están fuera de casa, cuando tu esposa está en el coche, o cuando tu esposo está en la calle, o cuando están de viaje. Es una app que más que proteger al celular, te protege a ti. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un secuestro, si el secuestrador apaga tu celular, Hammer va a empezar a enviar ubicación en vivo, fotos y audios, aunque tu celular esté apagado. Porque, por ejemplo, si en un secuestro también te forzan a decir tu PIN, Hammer te permite tener un PIN de emergencia, el cual, al ingresarlo, empieza a enviar igual ubicación en vivo, fotos y audios a tus contactos de emergencia. Bernardo, ¿en qué consiste? En el caso en que tengas un accidente, Hammer envía tu ubicación a tus contactos de emergencia. Claro. Entonces, así es como nace Hammer. ¿En qué consiste el fake shutdown? Ok. El fake shutdown es el apagado falso y Hammer hace que tu celular parece que está totalmente apagado. Si en realidad estuviera apagado, Hammer no podrá enviar ubicación en vivo, fotos y audios a tus contactos de emergencia. Pero los criminales no tienen por qué saber que no está apagado. Y eso es lo que hace Hammer, simular que está apagado. Ahora, el apagado falso únicamente funciona si tu celular está bloqueado. Si tú, por ejemplo, en verdad quieres apagar tu celular, lo único que tienes que hacer es desbloquearlo y apagarlo como normalmente lo harías. Pero si, por ejemplo, un secuestrador o un ladrón intenta apagar tu celular mientras está bloqueado, ahí es cuando entra Hammer y empieza a enviar toda esta información a tus contactos de emergencia. Bernardo, ¿qué funciones tiene esta aplicación? Perfecto. Pues mira, como mencioné, tiene el apagado falso, que ya lo platicamos. Tiene el PIN de emergencia, el cual tú puedes tener un PIN normal, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y tu PIN de emergencia 4, 3, 2, 1. Y mientras tú estás bien, tú pones tu PIN normal. Pero si, por ejemplo, en un secuestro express te forzan a decir tu PIN porque quieren entrar a tus apps de bancos y ver cuánto dinero tienes e ir a los cajeros automáticos y sacar ese dinero, en ese momento tú les dices tu PIN de emergencia. Y tú no tienes que hacer nada, ellos lo van a activar porque ellos van a ingresar 4, 3, 2, 1. En ese momento se va a activar el modo de emergencia, va a tomar foto, va a empezar a enviar ubicación en vivo y audios a tus contactos de emergencia. Otra función es el botón de pánico. El botón de pánico se puede activar fácilmente y también igualmente envía lo mismo, ubicación en vivo, fotos y audios a tus contactos de emergencia. También Hammer tiene el detector de accidentes automovilísticos, el cual aprovechamos los sensores de tu celular, el giroscopio, el acelerómetro, el GPS, para filtrar y detectar accidentes por arriba de los 35 kilómetros por hora y enviar ubicación a tus contactos de emergencia. Entre otras cosas, también tiene una selfie a intrusos, el cual, si alguien ingresa tu contraseña 5 veces incorrectas, en ese momento se te toma una foto y se te envía a tus contactos. Tenemos también una página web de la cual tú puedes en cualquier momento tomar fotos, grabar audios, grabar videos, detonar alarmas en tu celular,
mandar mensajes, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo logran que un ladrón o un secuestrador no detecte que esta aplicación está enviando precisamente ese tipo de alertas? Ok, todo esto, y de hecho Hammer en general, siempre funciona en segundo plano. Es decir, no tiene que estar la app abierta para que esté funcionando. Si tomo una foto, no es que se abra la app de cámara y te tome la foto, se toma en segundo plano. Sucede lo mismo con el audio y con la ubicación. Esto hace que el criminal no pueda detectar que se le está tomando foto, que se le está grabando audio, ni que se está enviando ubicación. Una consulta más, Bernardo. ¿Cómo protegen la información de sus usuarios? Ok, pues mira, muchas apps generan dinero vendiendo información de sus usuarios o poniendo comerciales y anuncios en su app. En Hammer no podemos poner anuncios porque está todo el tiempo funcionando en segundo plano, y de la información nosotros sabemos, en Hammer sabemos lo importante que es la información para la gente. Y es por eso que en Hammer estamos muy comprometidos a no lucrar con la información de la gente y la tratamos como si fuera la de nuestra propia familia. Nos comprometemos de esto, y no solo en compromiso, sino también la app está diseñada para que el flujo de información sea únicamente entre usuario y contacto de emergencia. Hammer no está en ese proceso. Bernardo Ruz, fundador de Hammer, gracias por acompañarnos hoy aquí en la tarde, fin de semana. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto, éxito. Gracias. Así llegamos al final. Recuerde que estamos en Twitter, @latardenetn24, mi cuenta personal, @CESánchezM. Hasta mañana en la tarde.